Por otro lado, si el precio se sigue desplomando, 1.2875 me parece una zona muy interesante. Tengo una zona de soporte marcada en el 1.2840, pero sospecho que con que logre superar el 28.75 podría ser muy interesante para continuar en corto. Entonces, ¿qué espero? Un rompimiento pullback de la zona. ¿Qué significa eso? Un cierre diario por debajo del 1.2875, un cierre consistente, es decir, inequívoco, que no haya dudas, que no tengas que utilizar una lupa para ver si cerró por debajo o no. Para el día siguiente, 1.2875 en corto desde time frames inferiores. Ahora, técnicamente hablando, es una zona peligrosa. ¿Por qué? Porque en el largo plazo se esperaría un pullback mucho mayor. Sin embargo, aquí también estoy considerando el aspecto fundamental. El euro muy probablemente se tendría que seguir desplomando y tendríamos que tener retracciones tímidas, no retracciones tan amplias como marcarían los cánones del análisis técnico. Es un pequeño riesgo, pero como dice el eslogan, creo que lo vale. Solamente quiero revisar algunas paridades. En el eurodólar, el precio está rompiendo el 1.2875. De acuerdo a mi análisis semanal, con un rompimiento consistente e inequívoco, yo voy a esperar al día siguiente el pullback. Obviamente habrá que ver dónde cierra el precio. Idealmente, ojalá y logre cerrar por debajo del 28.40. Entonces, hay que ver dónde termina el precio. Si termina muy cerca, yo no voy a hacerle caso a ese rompimiento. Necesito uno que sea inequívoco, pero definitivamente en este momento sí parece una opción muy interesante. Este movimiento en el euro y en muchas otras divisas e instrumentos financieros como los metales está provocado por algo que para ti, para mí, lo voy a decir sarcásticamente, es inusitado. Porque el tema Grecia está sobre la mesa y se les ocurrió que a lo mejor lo expulsaban de la zona euro, como si no lo hubieran pensado antes. Bueno, así son los mercados financieros. Hoy el tema, el tópico, es que existe una alta probabilidad de que Grecia tenga que salir de la zona euro. Obviamente eso no es noticia, eso ya lo sabíamos, pero hoy específicamente el mercado decidió considerar ese aspecto o esa noticia y entonces están tradeando en función de ello, en función del pánico, de la incertidumbre y del caos que ocurriría en términos globales si acaso eso llegara a ocurrir. Vamos a comenzar con la más esperada, la más cantada, la más analizada, la del eurodólar. El fin de semana te dije que yo esperaba el rompimiento del 1.2875 para buscar el pullback al día siguiente a esa misma zona. Ayer en la actualización te dije que idealmente yo necesitaba que rompiera el 1.2840. Ayer cerró en el 1.2821, lo que obviamente además cumplió con ese criterio. El día de hoy el precio subió, tocó mi entrada en el 1.2865, se pasó 2 pips y de ahí ya se desplomó más de 100 pips hasta este momento. Gráfico de 4 horas, aquí había señales más que suficientes. Mi stop loss lo puse, última prueba del 1.2875 como resistencia, es esta de aquí. No es una prueba swing, pero corresponde justamente al rompimiento pullback del 28.75 que ocurrió el día de ayer. Entonces, el máximo de esta vela estaba en el 1.2883, 10 pips arriba, 1.2893 fue donde yo puse mi stop loss a partir de este gráfico. Mi primer target lo puse aquí, 1.2821. No solamente aquí el precio se atoró en su caída después del rompimiento del 28.75, sino también si revisas tu gráfico diario vas a ver que es una zona muy importante hace ya algunos meses. El precio llegó aquí, tocó, se desplomó, aquí alcanzó mi primer target. Mi segundo target lo tengo abierto, estrictamente lo tengo hasta acá, hasta el 1.2666, que es el último cierre mínimo del año.
de este año, de 2012, es muy ambicioso, por supuesto, por eso pienso que en realidad lo tengo abierto e iré manejando la posición. Tengo mucha confianza en que esto va a seguir hacia abajo. Ya lo había avisado desde la semana pasada, lo recordé el domingo, lo he estado diciendo insistentemente. El panorama para el euro es un panorama bearish, no en línea recta. Va a haber retracciones como esta pequeña retracción que tuvimos y por eso pienso que es una buena idea dejar abierta mi posición y no tomar la segunda mitad de mi posición con ganancias todavía. Voy a ir manejando la posición y te iré avisando cómo lo voy haciendo. De hecho, esta retracción tímida era justamente lo que validaba nuestra posición desde el 1.2875 y eso también lo repetí muchas veces en los días anteriores. Como puedes ver, la entrada ocurrió algunos minutos antes del anuncio económico en Alemania y eso probablemente era un poco arriesgado, simplemente porque no sabíamos qué iba a pasar. Finalmente el anuncio salió muy malo para Alemania, ese en particular, porque hubo otros no tan malos, en realidad de hecho buenos, pero este en particular, el del sentimiento que mide una institución llamada ZEW, salió muy malo. De hecho salió 50, más de 50 puntos porcentuales por debajo de la vez anterior que fue emitido este índice. La caída fue más o menos, después vinieron los anuncios en Estados Unidos y bueno, contrario a todas las apuestas, esto se desplomó porque de hecho el anuncio fue malo para Estados Unidos, pero es mucho más malo que en Grecia no se pongan de acuerdo, que no haya gobierno todavía, que la apuesta de un gobierno tecnócrata que están ahorita justamente analizando seguramente va a fracasar y seguramente nos vamos a ir hasta junio a las elecciones. Entonces, bueno, eso es más importante que el anuncio medianamente malo en los Estados Unidos. Así son las cosas en el mercado de divisas. Que le vamos a hacer? Hasta este momento con 4 pips de stop loss mínimo, es decir, con un drawdown de 3 pips. Esto lleva 112 pips de ganancia potencial en solamente cuestión de horas. Vamos a comenzar con la posición que yo tenía abierta en el euro dólar y te voy a explicar algo a partir del índice del dólar americano. Tú sabes, todos los domingos te muestro los índices del dólar y del euro y muchas veces te explico cómo lo que veo en estos gráficos va determinando mis decisiones de trading y para identificar las zonas que me interesan en las distintas paridades. Bueno, pues en esta ocasión te voy a explicar algo que hago todos los días y específicamente te lo explico hoy porque hoy sí tiene un grado de relevancia importante acerca de cómo manejé mi posición en el eurodólar. Hace ya varias semanas te dije que iba yo a comenzar a realizar un análisis más tradicional, más clásico en el índice del dólar americano y del euro. Es decir, ya sin usar niveles de Fibonacci, establecí yo 3 bandas. Estábamos a principios de abril, si no mal recuerdo, no es cierto, a principios de marzo probablemente, y establecimos estas bandas, esta del 81.47, esta de acá abajo del 79.81 es la banda central y esta que es la banda inferior, la de soporte del 78.15. Y entonces estuvimos viendo cómo esas zonas de ser alcanzadas iban a ser críticas. Eso lo estuve repitiendo en otros momentos. Más adelante surgió esta de aquí, la del 80.61, que se formó con este máximo de aquí y también la línea de tendencia que eventualmente continuamos siguiendo. Bueno, pues después de 13 días de cerrar por encima del cierre previo, el índice llegó precisamente al 81.47. Y esa llegada sí determina, me parece, mis decisiones, sobre todo acerca de cómo manejar la posición que tenía yo abierta. Porque en el momento en el que llegó el 81.47, ya comencé a considerar cerrar mi posición. Déjame regresar al gráfico del eurodólar. Yo te dije que mi meta estaba en el 1.2666. Lo encuentro como una zona de soporte obvio en el largo plazo en esta paridad. Y me imaginé que para cuando el precio llegara al 1.2666, el índice iba a llegar al 81.47. Pero no fue así. El índice llegó antes al 81.47. Te lo voy a poner en el gráfico de 4 horas.
esta es la primera vela que llegó al 81.47 y de hecho alcanzó a romper tímidamente el 81.47. Esta es la vela de las 4 horas de esta plataforma. En ese momento consideré cerrar mi posición. Te voy a mostrar el gráfico del euro dólar. La vela de las 4 horas cerró aquí en el 1.2713 y pensé, bueno, este sería un buen momento para cerrar la posición. Sin embargo, me quise esperar la siguiente vela de 4 horas. Y en la siguiente vela de 4 horas el índice cerró por debajo del 81.47, lo que marca un falso breakout, al menos en el corto plazo, que conste, y cerró en el 81.42, exactamente a la altura del pivote semanal R3. Al cierre de esta vela, que es la de las 8 horas, cerré mi posición del euro dólar al cierre de esta vela de aquí, que curiosamente también fue 1.2713. Todavía había bajado un poquito más, alcanzando una ganancia máxima de 185 pips hasta este momento y recordando, perdón, con solamente 4 pips de drawdown. Bueno, en realidad 3 pips de drawdown, 4 pips de stop loss mínimo, y fue una posición extraordinaria. Es la mejor posición que llevo en el año. Fue una posición que superó los 3 del risk reward. Fue 3.20, lo que para mí significa una ganancia de 9.60%. Bajo esta perspectiva, necesito que consideres algo. Yo llevaba varios días de no tener una posición. Si no mal recuerdo, la última posición que había yo abierto fue a principios de mayo. Entonces llevaba alrededor de 15 días de haber abierto una posición y esa posición fue pérdida. Luego la posición previa, si no mal recuerdo, fue una posición que cerró en break-even también a principios de mayo. Entonces básicamente llevaba yo poco más de 15 días de no tener una posición ganadora. Mi pérdida fue de menos del 1%, el break-even obviamente no fue ni pérdida ni ganancia, por el swap fue una pérdida marginal, si no mal recuerdo, pero ¿a poco no vale la pena esperar? Esperar a que las cosas se acomoden perfectamente, se ajusten a todos los criterios que estamos esperando para operar y entonces obtener un home run como este. En este home run no solamente recuperé la pérdida marginal que tuve hace 15 días y el tiempo de estos 15 días en los que no pude hacer nada, sino que además cumplí con la meta mensual de muchos traders, cumplí con la meta quincenal de muchos super traders. Entonces me parece que es una buena moraleja, es un buen aprendizaje. Esto no es la única vez que ha ocurrido y tampoco será la única vez que va a ocurrir. Solamente hay que saber esperar. Ahora bien, algunos cuestionarían, ¿no te adelantaste? Bueno, para mí la señal del gráfico del dólar americano es más que suficiente para ya considerar cerrar la posición o al menos cerrar una parte de la misma. A mí no me gusta partir mis posiciones en tantos pedazos, 2 me parecen más que suficientes. Sin embargo, si esto atravesara el 81.47, entonces ¿qué crees que buscaría? Buscaría el pullback. Obviamente el pullback correspondiente en el euro dólar o en la libra contra el dólar o en el dólar americano contra el dólar canadiense o en el dólar contra el franco o en alguna paridad que me ofrezca justamente esa misma señal. Ahora, a mí me parece que técnicamente esto tiene muchas razones para caer y es probablemente el pullback tan amplio que en algunas paridades se ve tan amplio que estamos esperando. ¿Qué pasó en el euro contra el dólar americano? Bueno, pues que el precio llegó exactamente al 1.2666, así, ¡ping! Ya en el foro un querido amigo anda repartiendo el rumor de que quizás tengo nexos con alguna divinidad oscura. La verdad no, o más bien sin comentarios. No, hablando en serio, ahí te lo explicaba en otro momento. El 1.2666, si lo analizas desde una perspectiva más amplia, corresponde a esta zona de acá, a la zona de fin de año, justamente en donde el precio estuvo rebotando. Y el 1.2666, así con exactitud, lo saqué por el cierre de esta vela. Si lo ves en el gráfico de línea, se ve muy claramente que esta, puedes leerlo ahí, déjame poner mi cursor correctamente, 1.26663.
De ahí saqué el 1.2666, a pesar del triple 6, prometo solemnemente que no tuvo nada que ver el señor Belcebú en este asunto. Pero bueno, algunos me preguntaron por correo, ¿no te arrepientes de haber cerrado tu posición antes? Y la verdad no, porque mi señal en el índice del dólar americano era más que suficiente para saber que era un buen momento para cerrar. Esto es, desde mi punto de vista, un plus. El hecho de que haya llegado a la zona que yo había planteado hace un par de días, ya es un plus. No, en realidad no es gran cosa.